Neil Blomkamp dirigía su tercera película en una oportunidad de retomar sus orígenes como director y guionista. Neil Blomkamp debutó en el mundo cinematográfico en 2009 con su film Distrito 9. Con este film debutaba de forma impecable en el mundo audiovisual, proponiendo una trama interesante que a medida que avanzaba el film iba siendo más profunda y donde el protagonista principal sufría una evolución que le dotaba de más trasfondo, acompañado de buenos efectos especiales, a pesar de su ajustado presupuesto, y una dirección intachable. Este film hacía presagiar que este director podía crear prometedores proyectos de cara al futuro. En 2012 llegó su segundo film a las pantallas de todo el mundo, Elysium. Esta cinta me supuso una pequeña decepción, ya que todas las virtudes mostradas en la primera película en esta no hacían aparición. Una trama que al principio proponía conceptos interesantes pero apenas explotados, junto a un desarrollo argumental insulso, donde al final predominaba más la pirotecnia que el desarrollo argumental o la profundidad de los personajes. Esta tercera película suponía una oportunidad de redención y volver a retomar la senda de Distrito 9, volver a ofrecer un argumento interesante con un buen desarrollo acompañado de personajes con trasfondo y una dirección impecable. ¿Retomaría Neil Blomkamp el camino que hizo presagiar una carrera con futuro en Distrito 9? ¿O se conformaría de nuevo en ir por el camino fácil y limitarse a desarrollar una cinta simple y que no se atreviese a ser más ambicioso en su desarrollo? La trama de la película consiste en un mundo futurista donde la humanidad depende de la tecnología y robótica para poder mantener la seguridad y estabilidad de su sociedad. El protagonista es el creador de los robots que ahora patrullan y protegen las calles de Johannesburgo del crimen organizado. Este hombre no se conforma simplemente con una tecnología que programe a los robots para X acciones y tareas, sino que quiere ir más lejos. Quiere desarrollar la verdadera inteligencia artificial, robots capaces de pensar, reflexionar y actuar por decisión propia. El problema de este argumento es que no es ni mucho menos algo nuevo y se tendrá la constante sensación de déjà vu al haber visto este planteamiento en otros films. El argumento de un mundo donde la robótica se vuelve el pilar base para el sostenimiento de esta no es ni mucho menos innovador. Tampoco lo es el intento de crear un robot con capacidad de decisión y actuación propia. Entonces, ¿cuál es el nuevo matiz argumental que expone Blomkamp en esta producción? El proceso de aprendizaje del robot dotado de la verdadera inteligencia artificial. El epicentro de la trama estará concentrado en el proceso en el cual el robot, dotado del nuevo programa que le permite tener una inteligencia artificial que le conceda capacidad de decisión y actuación, tenga que aprender progresivamente a comunicarse, relacionarse, aprender conceptos, etc. La película dedica gran parte de su esfuerzo en mostrar esta evolución. El problema del argumento es que todo este proceso no tiene un fin claro, no tiene una finalidad real. Se dedica mucho tiempo a mostrar muchas escenas del continuo aprendizaje de este robot, para al final acabar resolviendo la conclusión del film de una manera un tanto simplista y sin buscar más profundidad a raíz de todo el proceso mostrado anteriormente. Al igual que pasó con Elysium, este film demuestra una falta de ambición en su trama, al exponer un concepto interesante y no explotado habitualmente, como la evolución de la inteligencia artificial, ya que normalmente en los films donde aparecen robots con capacidad de decisión propia, no se suele mostrar una evolución de estos ni cómo llegaron a adquirir esta capacidad. Pero este concepto no se explota adecuadamente y se acaba dejando a un lado para que en la última parte del metraje predomine la pirotecnia sobre la trama. A este argumento, por un lado repetido y por otro lado poco profundizado, no ayuda un guión que al final del metraje, para justificar la resolución del film y uno de los pilares básicos de la trama, comete un error muy grave, carente de sentido ni lógica alguna, que es muy absurdo. Cito un spoiler. A nivel de cámara, Neil Blomkamp demuestra su habilidad, ya que todas las escenas de la película son captadas a la perfección con mucha claridad, tanto las de acción como aquellas donde predominan más situaciones pausadas o con predominio de paisajes. Las escenas de acción destacan bastante, al ser rodadas con mucha claridad y rigor, apreciándose a la perfección todo lo que sucede. Los efectos especiales han sido bien desarrollados en líneas generales, destacando sobre todo los robots Patrulla y Chappie, quienes gozan de un realismo increíble. Prueba de ello es cuando interactúan con objetos o personas humanas, donde se ve todo con naturalidad y realismo, incluso detalles como la proyección de las sombras en las paredes o el suelo. La nota discordante sucede al final del metraje, donde el mayor predominio de la acción hace que se note más que hay presencia de efectos digitales, tanto en las explosiones como en los propios androides que hacen aparición. A nivel interpretativo, los que se suponían que eran los pesos pesados de la película no destacan apenas. Hugh Jackman, Dev Patel y Sigourney Weaver
se limitan a interpretar solo un registro interpretativo fijo e inalterable, sin apenas matices. Curiosamente, las mejores interpretaciones son las realizadas por Yolande Visser, Watkin Tudor Jones y José Pablo Cantillo. Como digo, esto es bastante curioso, teniendo en cuenta que excepto José Pablo Cantillo, Yolande Visser y Watkin Tudor Jones no son actores sino cantantes. Esto demuestra que los supuestos pesos pesados de la cinta no se esforzaron apenas en hacer algo destacable, mientras que los que no son actores demostraron mucho más compromiso y entusiasmo, aportando muchos matices, registros interpretativos y una evolución en sus personajes. En cuanto a los escenarios, se echa de menos un poco más de variedad, sobre todo en contraste al principio del metraje, donde se exponen varias localizaciones de la futurista Johannesburgo. La banda sonora corre a cargo de Hans Zimmer, quien demuestra una vez más su talento a la hora de componer las sinfonías. Ciertamente, no es su mejor trabajo, pero la música destaca de manera notable. En resumen, esta película demuestra una vez más que Neil Blomkamp es un buen realizador y sabe bien hacer la puesta en escena de sus películas, mostrando mucha calidad a la hora de realizar las escenas de acción y buenos efectos especiales. Por contra, el argumento y el guión queda supeditado a toda esta pirotecnia, costumbre que cada vez se hace más frecuente en Blomkamp. No es un mal film, pero esperaba mucho más de un director que demostró en Distrito 9 poder ofrecer mucho más que unas escenas bien montadas y acción bien rodada. Como detalle final, me gustaría advertir que el tráiler del film miente al espectador de forma descarada. La mitad de las escenas e imágenes del tráiler ni siquiera salen en la película, y el mensaje que transmite el tráiler de que la película gira en torno a la salvación de la humanidad a manos de Chappie también es mentira. Ese no es el argumento principal de la película. En este sentido, el tráiler es muy deshonesto y puede hacer llegar a conclusiones erróneas al espectador, prometiendo un producto que no se corresponde con la cinta final. Un punto bastante negativo a mi modo de ver. Nota final: 6. A continuación, proceder a hacer spoiler de la película, con lo cual, quien aún no la haya visto, que detenga aquí la reproducción. Al contrario de lo que expone el tráiler de la película, el verdadero argumento de la cinta es la evolución de la inteligencia artificial de Chappie y cómo investiga cómo trasladar la conciencia a un nuevo cuerpo. Es evidente que este último punto es en el que más interés tenía Blomkamp y el que más quería potenciar. El problema es que con tal de poder justificar este elemento como la base argumental, se comete un error de guión tan grave y surrealista que uno no puede evitarse quedarse perplejo ante lo que acaba de ver en pantalla, preguntándose si el film le está tratando de estúpido. Al final de la película, Dion, el creador de Chappie, es herido fruto del combate entre Chappie y el robot de Vincent, pues el film intenta tomar por tonto al espectador, al hacer verle que la única supuesta manera de que Dion pueda sobrevivir es que Chappie se lo lleve para poder traspasar su conciencia a un nuevo cuerpo robótico, cosa que el propio Chappie le dice afirmando que la única manera de salvar tu vida es trasladar tu conciencia. ¿De veras es la única solución? ¿No había ninguna otra más razonable como llevarle a un hospital? Curiosamente, antes de esta batalla, Chappie, para poder avanzar en su investigación sobre el traslado de la conciencia a un nuevo cuerpo, había accedido a todas las redes informáticas del mundo para recopilar toda la información y conocimiento posible de la humanidad. ¿De verdad tengo que creerme que en este proceso Chappie no aprende los conceptos hospital o médico? Hay que tener en cuenta que en este proceso de investigación es cuando Chappie evoluciona por completo y adquiere todo el conocimiento de los humanos, pudiendo realizar este experimento. Y aun en el hipotético caso de que no hubiese aprendido esos conceptos, cosa que dudo, ¿acaso Dion no podía decirle que le llevase a un hospital? Esto es un agujero muy grave de guión, con el único objetivo de poder justificar que la puesta en escena de la resolución final del film, que es poder trasladar la conciencia de un cuerpo a otro, y así poder concluir la película como Blomkamp deseaba. El problema es que el fin no justifica los medios. Luego hay detalles como que los sistemas operativos de los ordenadores del futuro sean Windows XP o que el robot que maneja Vincent sea igual que el robot de defensa de Robocop, demostrando en este aspecto poca originalidad. Finalmente, al argumento le falta más ambición. Se tratan temas como la inteligencia artificial, la dependencia de la humanidad de la tecnología, la conciencia y el saber humano, la vida, la muerte, temas que se tratan de forma superficial y de pasada, para al final centrar todos los esfuerzos en el recurso argumental de la traslación de la conciencia que está supeditado a un error de guión muy grave y un combate final lleno de pirotecnia que deja la sensación de que esta película, con más trabajo, dedicación y ambición,
podía haber dado mucho más de sí.